Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en la casa de Saramago, en Tías, Lanzarote. ¿Quieres un café? We were sailing on waves of silver, there were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and then it was saying, oh, 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 oh. Now the country that we came from, they play silver melodies. La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. Ayer me hizo muchísima ilusión porque me llama Pilar del Río y me dice: escucho la cafetera todas las mañanas. Dice, y me encanta. Pilar del Río, sabéis que es la mujer de Saramago y la presidenta de la Fundación José Saramago. Y entre otras cosas gestionan la que fue la casa de Pilar y José, que sigue siéndolo todavía, que cuando va a Lanzarote vive allí. Y ahora es una casa museo que se puede visitar. Si vais por la isla podéis acceder. Y tiene una biblioteca al lado, en un edificio anexo, donde hacen conferencias. Y era la biblioteca donde él trabajaba y donde escribió los últimos libros. Y me decía, dice, es que claro, cada vez que dices que son las 7:30 en la casa de Saramago, y es que hay una pequeña cosa que no saben, solo saben aquellos que hayan pasado por Tías, por Lanzarote y hayan visitado la casa museo. Y es que en cada visita ellos te ofrecen un café. Esto ha habido una relación que se ha ido creando a medida que este programa, no es que cuando siempre diera la hora desde el inicio estuviera pensando en la cocina de Saramago, pero es verdad que se han ido interconectando mundos. Porque allí es verdad que se ofrece un café a los visitantes y te lo tomas en la cocina de Saramago, que es una cocina, pues en la cocina de la casa de Pilar y José, y que es una cocina que ha visto pasar gente por allí de toda condición, desde amigos personales de José y Pilar hasta presidentes del gobierno, premios Nobel, que iban allí a casa y cenaban en la cocina de José y Pilar, y ahora ofrecen un café a los visitantes, así que es una conexión especial. De ahí lo de hola, buenos días, estamos en Tías, Lanzarote. Hoy sería un buen día para tomarnos ese desayuno, para juntarnos allí. Es una cocina pequeñita con una mesa que caben unas 8 personas, quizá un poquito más, con un gran ventanal que da a la terraza, y allí estamos sentados todos, ponemos las portadas de los periódicos sobre la mesa y le damos la bienvenida a la mañana de este día miércoles 12 de marzo de 2014. ¿Queréis un café? Este movimiento nuevo que ha surgido tan lindo ahora en España, que me encanta ver, se llama Movimiento de los Indignados, y no se equivoca en el nombre. El mundo está dividido entre los indignos y los indignados. Eduardo Galeano. Posted on Instagram. Tell me these bleeding hearts, they all look the same. Y es 12 de marzo del año 2014. Cuaderno de bitácora. Es que ayer las víctimas acudieron por fin a un acto de homenaje a los muertos y a los heridos del 11M y acudieron unidas. Ha habido algunos reproches en la prensa, por lo que he empezado a ver, porque no acudieron los expresidentes, pero básicamente su unión contribuye a mantener alejado el fantasma de la división, y hoy lo reconocen todos los periódicos.
El diario ABC, incluso bastante razonablemente, dice que superar el 11M no es olvidarlo, ni maquillar sus cicatrices, ni ignorar que sacó a España de quicio. Que superar el 11M es dejar de conceder a los terroristas la baza de la división entre españoles. Y es verdad que el 11M sacó de quicio a este país. Pero a pesar de que la teoría de la conspiración está dando sus últimos coletazos, y ya solo la persiguen algunos iluminados, hay un nuevo mantra que la está sustituyendo y al que ya se han apuntado algunos. Que todos actuaron igual, que Aznar intentó aprovecharse de las elecciones, pero que los otros también porque se movilizaron. Y eso es falso. Unos mintieron para intentar ganar las elecciones y los otros reaccionaron. Y el tiempo ha dado la razón a los segundos. O sea que no intentéis ponernos en el mismo plano, porque uno estuvo ausente de moral y el otro estuvo cargado de razón. Y yo solo planteo una pregunta. ¿Qué habría pasado en España sin la SER? O voy incluso más lejos. ¿Qué habría pasado en este país sin el 13M? ¿Creéis de verdad que este país habría aguantado saber 24 horas después de las elecciones, y no antes, que Aznar mentía, que ETA no tenía nada que ver? Así que no intentéis ponernos en el mismo plano, porque uno estuvo ausente de moral, el otro estuvo cargado de razón. Y han pasado 10 años y todavía no lo habéis entendido. Estás escuchando Radio Cable, y si lo estás haciendo, eres la Resistencia, y no estás solo. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. ¿Eso usted está seguro? Puede estar usted seguro, y pueden estar seguros todas las personas que nos ven, que les estoy diciendo la verdad. Todo el mundo pensaba que en Irak había armas de destrucción masiva y no había armas de destrucción masiva. Eso lo sabe todo el mundo y yo también lo sé. Y os prometo que yo no tenía ninguna intención ni de recuperar, ni de meter el dedo en el ojo a nadie, ni creo que Aznar sea un mentiroso patológico, aunque desde luego da razones más que sobradas para pensarlo. Y no creo que contribuya ni que sea nada positivo para este país andar todo el día mirando hacia detrás, sino creo que sería mucho más positivo mirar hacia adelante. Pero algunos lo ponen verdaderamente difícil, y a lo que me niego absolutamente es al silencio. Es a dejarlo correr como si no pasara nada y agachar otra vez la cabeza y de nuevo y una y otra vez. No. Como no se tiene razón, no se tiene razón. Dicho lo cual, muy buenos días a todos. Siento ponerme tan serio, estáis en la cafetera. Este es el lugar en el que sabemos que no estamos solos. Y por suerte yo lo sé, porque os tengo a vosotros. Y lo veo en Twitter. Dice Charo Chamizo, ¡ay, que llego tarde! Buenos días, Resistencia. Buenos días, Charo, siempre hay sitio en esta cafetería. Dice de casa, a todos los madrileños nos siguen haciendo daño ver esas imágenes y que sigan dudando no hace más que abrir la herida, dice de Cast en Twitter. Félix dice, cierto, querer poner en el mismo lugar a todos es otra burda mentira. Yo tengo memoria y recuerdo en qué lugar estuvo cada uno. Gracias, Félix. Tony Matarín, buenos días, Tony, veo que también está incorporado. Caque Rodríguez, también incorporado, dice, plataforma denuncia dependencia Castilla-La Mancha. Informa, mañana en los informativos La Sexta denunciamos tropelías del gobierno de Cospedal con los dependientes. Que los dependientes se le están haciendo tropelías en prácticamente... Fijaos que es uno de los grandes avances, esto no debería contarlo porque son cosas mías personales, pero ayer por cuestiones familiares tuve que ir, nada más terminar el programa, salir corriendo de aquí y marcharme al hospital para una cosa menor de mi hijo. Es al Hospital Niño Jesús, que es un hospital infantil, donde es un hospital público y donde te cruzas de frente, porque cuando en los hospitales de adultos uno entiende bien el concepto y sobre todo cuando uno va como enfermo entiende bien el concepto de sanidad pública, pero en un hospital infantil, cuando ves esos niñitos con esas enfermedades tan terribles, las caras de esos padres deshechas, agotadas, te das cuenta de la importancia del éxito social
y de modernidad y de evolución que supuso la sanidad pública para nuestro país. Yo cada vez que voy a un hospital y como enfermo siempre tengo esa misma reflexión, pero ayer precisamente hablaba con María, con mi chica, y decíamos, ¿y la dependencia? Porque la dependencia fue el otro gran paso de desarrollo social que se dio en este país, que es una evolución enorme, porque veías gente, si ya de por sí asistir a un enfermo es una cuestión complicada, a un dependiente durante años, y que el Estado pusiera unos mínimos pequeños, porque cualquiera diría que es que la ley de dependencia llenó de billetes a las familias, unos mínimos recursos para subsistir. Era de una evolución tan formidable que ahora se están liquidando a velocidad y además con una inconsciencia total. Así que, Kake, te agradezco ese mensaje por Twitter y lo seguiremos, y ya sabes que en alguna ocasión hemos leído aquí algún mensaje que has enviado, porque me parece un tema absolutamente necesario para este país. Dice Jan Bedel, empezando a currar con los auriculares puestos. Esa es una forma de escuchar este programa, sí señor Jan, que no te los vean. Esto es una emisión clandestina. Por cierto, os vuelvo a decir, me preguntan de nuevo, oye, ¿qué pasa en el iPhone cuando le doy al botón para escuchar en Twitter que se corta la emisión a los pocos minutillos? Y digo, no, es que tienes que dejarlo pulsado unos segundos y sin soltar te aparecerá una ventanita que dice abrir en Safari. Si lo abres en Safari no se corta, se te puede quedar abajo en escucha y tú además puedes seguir tuiteando en otra pantalla, puedes minimizarlo, se puede quedar el teléfono en espera y sigue sonando la emisión. Lo digo por si alguno tiene ese problema. That shook the world, a king arose, and he was singing, it goes underneath where eyes don't go, a sound that keeps the beat that holds alive the song you need to know. Will you follow? Hace 3 años o algo así, Estados Unidos enviaron a Marte en un cohete un aparato para saber cómo son las rocas de Marte. Pues a mí me parece profundamente inmoral que yo me divierta, aunque con las mejores intenciones del mundo, a saber cómo son las rocas de Marte, si yo permito al mismo tiempo que en la Tierra se muera de hambre. Es que no tiene sentido. Wrote you a letter, 'cause I don't have that much to say, and here it is in a paragraph. Sorry if my punctuation's lacking, and how did I get here? And how did I get here? Federico Quevedo, muy buenos días. Federico, ahora sí. ¿Me oyes? Gracias a ti. Te oigo perfectamente, sí. Oye, Federico, es que queríamos hablar contigo porque ha habido un revuelo enorme en las redes sociales tras tu participación ayer en un programa. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues la verdad es que a mí también me ha causado cierto sorpresa el revuelo que se ha montado. No, ayer lo que pasó es que por la mañana, en un programa especial que estábamos haciendo en 13 Televisión, en el que dirigido por Alfonso Merlos, sobre el 11M, pues dije algo que ya había dicho hace mucho tiempo, pero en fin, estas cosas que tiene la tele, ¿no? Que yo me disculpaba y me disculpé públicamente y pedí perdón porque en su día participé y colaboré de una manera muy activa en propagar y en defender aquello que se llamó teoría de la conspiración, hasta que me di cuenta que todo aquello era un engaño, era una farsa, era una patraña,
utilizada por algunos de manera muy interesada y con intereses a veces muy espurios, y entonces pedí perdón públicamente por eso. Yo creo que luego esas declaraciones, que allí sorprendieron bastante, las recogió por la noche el programa de Wyoming en el intermedio, y eso ya debió de ser lo que revolucionó también un poco las redes, ¿no? Ya durante el día ya había habido bastante ajetreo, bastante agitación con el tema, y por la noche ya ni te cuento, porque yo por la noche estaba en otro programa que tú conoces porque has estado conmigo alguna vez en Toledo, y es que no paraba mi Twitter de saltar. Y yo es que no sabía, al principio no sabía qué era lo que estaba pasando, pero ¿qué pasa? Porque ahora de pronto me empiezan a llegar aquí 20 millones de mensajes, y es que se ve que Wyoming lo había retuiteado, lo había repetido mis declaraciones de por la mañana en el programa, ¿no? Y esto es básicamente, luego por la noche en el Cascabel lo repetí otra vez por teléfono, y además dije algo que yo creo que ahora estoy escribiendo una cosa para el periódico que se publicará dentro de un rato en el Confidencial, que se titula así, Yo pido perdón, y en la que quiero decir también que creo que hay cosas que no se pueden hacer en democracia y que incluso a lo mejor merecerían una investigación judicial. Pero esto, Federico, va a tener un peso, va a tener para ti consecuencias, porque es verdad que otra cosa no, pero se han enfadado, yo he visto algunas reacciones bastante duras. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que es que a mí hay personas que me llevan insultando por esto desde hace mucho tiempo. Es decir, Federico Jiménez Los Santos lleva insultándome todas las mañanas en su radio, ya ni te cuento, ya ni por supuesto no lo oigo, ¿no? Pero de vez en cuando me lo dicen, hoy te ha vuelto a atizar, tal, bien, bueno, pues ya sé que hay determinadas personas que me odian desde entonces, porque es que esto, de verdad, si el problema es que yo me di de baja, entre comillas, de ese tren, y perdón, y bueno, está mal elegida pero se ha entendido, no te preocupes, que se ha entendido. Me di de baja de eso hace mucho, ¿no? Antes de que el PP ganara, desde luego, las elecciones, y antes de que perdiera incluso las elecciones de 2008. Es decir, yo, cuando la sentencia del 11M, ya antes de la sentencia del juez Bermúdez, yo ya había renunciado a seguir defendiendo esta patraña, ¿no? Y desde entonces vengo aguantando y soportando los insultos de determinada gente. Es verdad que ahora ha tenido más repercusión, el tiempo pasa, tienes más presencia mediática, bueno, pues tengo un poco más de repercusión social, y por eso ha tenido el impacto que ha tenido. Pero bueno, ¿ahora qué va a pasar? ¿Que me van a insultar un poco más? Bueno, también lo hacen cuando digo que está derrotada ETA, ¿no? Y entonces se me echa encima toda una serie de gente por decir eso, ¿no? Bueno, pues Federico Quevedo, que es efectivamente, como él ha dicho, una de las personas con las que yo coincido con cierta frecuencia en algunas tertulias, y a veces discrepamos, otras no, sí, pero claro, a veces discrepamos. Obviamente. Pero debo reconocer que, independientemente, antes de esto, ya era una persona de una enorme carga de honestidad, así que es un gesto, desde luego, que te honra, y supongo que tendrá consecuencias para ti, en todo caso, y que no debe ser nada cómodo, pero te honra el haber tenido el gesto y la valentía de haber sacado la cabeza de un sitio donde hay muchas avispas. Pero, en fin. Federico. Espero, sí. Bueno. Oye, te agradezco muchísimo que hayas atendido esta llamada por la mañana, primera hora, así, a capón, a traición. Muchas gracias, Fernando. Nada, no te preocupes. Cuídate mucho, un abrazo muy fuerte. Un abrazo a ti, adiós, hasta luego. Bueno, todavía no hemos repasado las portadas de los periódicos y hay mucho que comentar, pero también es verdad que hoy es un día tanto especial y que bueno, que sé que perdonáis estas. El otro día además pregunté cómo queréis que hagamos este programa, que lo configuremos siempre con un esquema fijo, con secciones flexibles, y la gente estaba bastante abierta a la improvisación y a la. Así que, bueno, le estoy viendo la portada de Infolibre, de infolibre.es. No lleva el 11M. Estos días deberíamos llamar a Jesús Maraña, porque han optado por abrir muy pocos espacios al tema del 11M. Y supongo que tiene una explicación que, desde luego, estoy convencido de que es interesante, que tiene que ver con cuáles son las prioridades en la información, ¿no? Pero tendremos la oportunidad de llamarle. En todo caso, hoy no abre con eso tampoco.
Y dice, los abusos de las grandes empresas, Inditex se ve obligada en Suiza a doblar el sueldo a trabajadores españoles por la presión sindical. Sabéis que ha habido un lío en Inditex. Dice que la empresa ha rectificado después de 48 horas de negociación y va a pagar a los españoles que construyen su nueva tienda en Zúrich según el convenio local. Dice Inditex que había cumplido la ley en todo momento, pero que había diferencias salariales y de horas extraordinarias respecto al convenio. Y eso es porque uno de los sindicatos suizos, uno de los mayores, había acusado a Zara de pagar salarios basura a los españoles que contrataban en Suiza, en Zúrich, para trabajar. Bueno, si algo hay que reconocerle desde luego a Infolibre es que no ha tenido nunca, desde su nacimiento, ningún temor a hablar de las grandes compañías. Es de los únicos que estuvo presionando para dar información respecto al taller de Bangladesh incendiado que hacía... ¿Os acordáis? Que hacía trabajos para Inditex, para el Corte Inglés, para Mango, y sin importar las consecuencias, que os aseguro que a esos niveles las presiones son enormes, han estado informando de todo eso durante días, ¿no? Bueno, pues de nuevo, Inditex, objeto en la portada de Infolibre. From New Mexico, weather here is fine, unlike you. Estoy viendo también la portada de eldiario.es. Dice eldiario.es: el Estado gasta 2 millones al año en tener cerrado el Palacio de Congresos. Dice que el recinto, que está gestionado por Tour España, cerró por sorpresa en diciembre de 2012 y se mantiene sin expectativa aparente de ser abierto y con amenazas de privatización. Yo creo que tuvo que ver mucho el Madrid Arena para el cierre, porque se acusó al Palacio de Congresos de tener muy deficientes las medidas de seguridad. Y también lleva el diario.es: Rouco Varela, el adiós del vicepapa que no supo reinar. Dice el diario.es: en los últimos 20 años el cardenal ha gozado de poder absoluto, imponiendo sus tesis políticas y arremetiendo contra las congregaciones religiosas y los grupos laicos. Dice el diario.es. Greetings from Los Angeles. The weather here is cloudy. Dice Hardy Useful, dice: oh, el gran patrono según la derecha nacional, qué buen hombre es y qué malos los sindicatos. Supongo que te refieres, Hardy, a la noticia que hablábamos de Inditex. No creo que sea a Rouco Varela. Es que creo que como llevamos un pequeño desfase de unos segundos entre que yo leo y que veo los tweets, claro, a veces hemos saltado a la información siguiente. Te advierto que dentro de tu definición encajaría perfectamente Rouco Varela. Gema H dice: día tranquilo, mar en calma, hoy. Capitán. Pues capitana Gema. Efectivamente hoy es un día bastante relajado. Son y 23 ya, nos quedan 7 minutos. Es como si hubiéramos estirado el programa. Igual si adelantamos la entrevista tenemos una sensación más de dilatar el tiempo, ¿no? ¿Os imagináis? Sería maravilloso poder extender los buenos momentos todo el tiempo que uno quisiera. Oye, algún día este programa desaparecerá, porque pasará, porque eso es la vida, y recordaremos que teníamos estos momentos tan buenos por las mañanas y que nos sentábamos alrededor de una taza de café y que no éramos muchos, que éramos un puñado de resistentes. Igual alguien se lo cuenta a alguien, porque yo recuerdo, por ejemplo, yo escuchaba la radiocadena del váter. A lo mejor alguno de vosotros lo ha escuchado también cuando era muy crío, y la radio de las sábanas blancas. Me escondía con el transistor en la cama, ponía debajo de la almohada y fíjate, parada Doña Eulalia. Me acuerdo de aquella radio, qué curioso, que es la vida. Pues algún día también tendremos esos momentos con esto, ¿no? A golpe de titulares de periódicos. Ya paso al siguiente. Pongo nostálgico. Bueno, dice el periódico El País, dice: la unidad de las víctimas alivia la fractura por los bulos del 11M. Dice: hoy es un día de unión, no de reproches, afirman las asociaciones tras un acto católico al que no fueron invitados ni Aznar ni Zapatero.
Lo de que fuera una misa católica, eso tiene muchas... He visto que ha tenido alguna crítica, que la propia Pilar Manjón hizo un comentario, porque efectivamente se dio por hecho que todo el mundo... Las misas de Estado deberían estar... los funerales de Estado deberían estar regulados. Porque probablemente no todos los que asistieron al funeral, y todos los que tienen víctimas el 11 de marzo, eran católicos. Y de la misma forma que se ha pretendido un alto grado de unión, parece lógico que se hiciera un tipo de funeral, no voy a decir que ofendiese, porque no creo tampoco que un funeral católico ofenda de la misma forma que si mi hijo muriera en otro país y yo tuviera que asistir al funeral, pues comprendería que hay unas... Pero entiendo que acercaría mucho más a los ciudadanos y a las víctimas y a los afectados un funeral fuera de discusiones ideológicas, religiosas, si hubiera sido un funeral laico abierto a todos, ¿no? Sin ninguna forma de discriminación, porque probablemente haya musulmanes entre los fallecidos y habrá gente de otras confesiones religiosas y habrá gente que no... Pero bueno, eso es una deriva de este país que todavía no hemos afrontado. Dice el periódico El Mundo, dice Aznar y Zapatero ausentes del funeral unitario del 11M. Parece que lo hubieran elegido ellos, si leemos ese titular a secas, que lo hubieran hecho como un acto de desprecio a las víctimas. Lo que añaden debajo es que ni sus partidos ni presidencia del gobierno les advirtieron de la convocatoria. A los dos expresidentes les hubiera gustado asistir, dice Ana Romero en el periódico El Mundo. Y Rouco alerta en su adiós del peligro de ruptura en España, dice el periódico El Mundo. Pues como es que tenga tanta paz como paz deja, pues eso. Jan Bedel dice, yo me acuerdo de Radio La Voz de la Experiencia, cadena del váter, qué mítico. Y dice Roche, yo era muy fan de la radio de las sábanas blancas comparada, qué recuerdos. Ah, Caque Rodríguez, dice Rouco, tanta paz se lleve como la que nos ha dejado, eso era lo que estaba buscando. Y De Cast dice, hombre, o haces un funeral sin religión o haces un funeral en el que todas las religiones estén representadas, aunque siempre que se honre su memoria es bueno, en efecto. El ABC del que antes leíamos el editorial dice, tiene una fotografía de los reyes besando a las madres de las víctimas, las presidentas de las asociaciones, y dice, 10º aniversario del 11M, España con las víctimas, Mariano Rajoy destaca la unidad de todos, que es muy reconfortante. El periódico La Razón lleva un gran titular que golpea directamente en el mentón de la teoría de la conspiranoia. Dice, Zugier es de la subcultura criminal y absolutamente falto de moral. Valoración de los funcionarios ante su salida de prisión el viernes. Los expertos aseguran que el condenado por el 11M es un manipulador, que no se ha reinsertado. Pidió a la audiencia retrasar su libertad para no coincidir con el aniversario del atentado. Y ahora sí, ya vamos llegando al final del programa. De nuevo, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Este programa es imposible sin vosotros que acompañáis en directo y sin los que en este momento lo estáis escuchando en diferido vía podcast o porque os lo habéis descargado. Ven y cuéntalo. Pásalo por Twitter, que se enteren de que estamos aquí, que somos 300. Somos poquitos, pero muchísimas gracias a todos. Un abrazo, hasta mañana. And greetings from Los Angeles.
Se o que se ha dito é realmente interessante, então que se valore, não como uma espécie de palavra de Deus, mas sencillamente como uma palavra de um ser humano preocupado com o ser humano.